Estamos ahora con el caso de Macarena Sorrentino, una mujer que tenía 37 años y que tenía un hijito, León, que tenía autismo. Lo cuento para que de alguna manera reconstruyan el perfil de las dos víctimas de este caso. Estamos viendo las fotos de Macarena junto a su hijo León, y si hablo en pasado es porque Macarena y el nenito venían sufriendo la violencia de la expareja de esta mujer, la violencia del papá del nene, que los venía violentando, que los venía golpeando, que los venía encerrando en su propia casa en la zona de La Ferrer, que les cerraba la puerta con candado y que finalmente, según cree la familia de Macarena, los prendió fuego vivos mientras estaban encerrados adentro de su propia casa. El asesino, Pedro Ernesto Fernández, fue detenido. La causa en su contra avanzó a partir de este 30 de mayo de 2024, cuando ocurrió el doble asesinato, el femicidio y el asesinato de Leoncito, del hijo de Macarena. Cuando estaba por llegar al juicio por jurados, se empezó a hablar en la causa, y ahora vamos a entrar en detalle sobre esto, de la posibilidad de que el acusado fuera un juicio abreviado por una acusación menor, que no se lo responsabilizara por los asesinatos, sino solamente por la privación ilegítima de la libertad de las víctimas. ¿Cuál es el planteo ahora y contra qué están luchando los familiares de las víctimas? Contra la idea que tienen algunos funcionarios judiciales de imputar a Pedro Ernesto Fernández solamente de haber encerrado a Macarena y a su hijo para que después alguien más los prendiera a fuego. Un razonamiento bastante estrambótico, por decirlo de una manera elegante, que explica por qué la familia de Macarena, por qué su hermana Zulaika está luchando en este momento para que haya justicia verdadera. Una mamá y su hijito que fueron prendidos fuego, y un hombre que podría salir de toda esta situación con una pena menor. Y Zulaika Sorrentino está justamente con nosotros para poder charlar de este tema. Da mucha angustia ver esas fotos y pensar lo que fue el momento final. Zulaika, buenas tardes. Gracias por estos minutos con Código de Noticias. Hola, buenas tardes. Gracias por estar y acompañarnos en este momento que estamos luchando para que se haga justicia por Maca y León. Zulaika, ¿por qué no quieren en la justicia llevarlo a juicio a Pedro Ernesto Fernández, al papá de Leoncito y a la expareja de tu hermana, por el doble asesinato, y quieren solamente imputarle la privación ilegítima de la libertad de las víctimas? Primero quiero aclarar que ellos no estaban prendidos a fuego, no estaban quemados ellos. Sí, murieron asfixiados. Su cuerpo estaba entero. Lo sabemos. No estaban quemados. Claro. Zulaika, dijimos los prendidos fuego vivos porque estaban adentro de la casa vivos, le prendieron fuego a la casa y la causa de muerte es asfixia, está clarísimo. Pero ¿por qué quieren ir solo contra este hombre por la privación ilegítima de la libertad y no por el doble asesinato? Principalmente es el único sospechoso, el único que tenía acceso a la casa. No hay otra persona que entre a la casa. Había un montón de denuncias antes de esto. Esto es una muerte anunciada. Ustedes vieron el video, todo el mundo lo vio, creo. Ese video, con ese video lo detuvo el fiscal. Y ahora no tienen pruebas para detener lo que fue él. No nos entra en la cabeza. Aparte ya teníamos fecha de juicio. Zulaika, no sé qué cambió en el medio. Zulaika, ¿nos puedes contar un poquito el comienzo? Por suerte tenemos, Sí. Esto es el final horrible, espantoso de una tragedia anunciada, vos lo acabas de decir, pero contanos cuándo empieza el maltrato y la violencia en esa pareja, o por lo menos cuándo te enteras vos. El maltrato siempre estuvo, pero ella vivía acá en la casa familiar con mi mamá. Mi mamá la protegía. Mi mamá lo saca a él con una perimetral de la casa. Y ella a los meses lo sigue a esta casa donde la llevó, y ahí la mata. Esto no es de ahora, acá esto es el resultado. Es una progresión viene de violencia, Zulaika. Sí. ¿Qué le hacía a este hombre a Macarena y a su hijo? ¿Cómo ejercía esta violencia que ustedes venían denunciando? No,
y él la vivía maltratando económicamente, verbalmente, con lo más básico que uno necesita, que es la comida para su hijo y para ella. Él se fue de la casa, él se la lleva de acá y la lleva a esta casa y la deja sola. ¿Y ya la había necesidades, hambre? ¿La había encerrado en otras oportunidades? Sí. Muchas veces, no era la primera vez que la encerraba, hay testigos de eso. Zuleika, para explicar un poquito cuál es la situación por la que él llega, digamos, a tener este acuerdo y que supuestamente no hay pruebas, es muy extraño porque lo que dice la justicia es que él las encerró, por eso lo acusan de lo que es el secuestro, privación ilegítima de la libertad en realidad, y abandono de persona, como si él con esta actitud no hubiera tenido la intención de matarlos. Pero ¿qué pasa? No pudieron comprobar que él haya generado el incendio. Por eso no le imputan lo que es el homicidio, quieren bajarle la calificación y que no vaya a un juicio por jurados, como ustedes esperaban, sino a este acuerdo abreviado que puede ir a 7 años de prisión y no la prisión perpetua que ustedes estaban esperando. Claro, claro. Él la encerraba siempre, no me acuerdo la pregunta ya. No, él había amenazado con fuego. Sí. ¿Ya alguna vez? Sí, él amenazaba todo el tiempo con la casa y sacarle el nene. Él tenía la tenencia del nene. ¿Pero él les había dicho que los iba a quemar, que les iba a prender fuego a la casa, o eso no había sucedido? No. ¿Eso pasó? No. En el nivel, nunca nos llegó esa amenaza. Pero bueno, entre ellos no sé lo que pasaba, si se lo decía a ella o no. Él se la quiso sacar de encima, pensó que le iba a salir bien porque mi hermana tenía problemas psiquiátricos. Él tenía el barrio comprado, hay 34 testigos que hablaron mal de mi hermana. Claro. Y todo el mundo la defendía. 2 muertes. Dos muertes. ¿Por qué no se pudo identificar? Porque esto entendemos que en casi la totalidad de los incendios, tras un peritaje, se puede determinar cuál es el origen del fuego. ¿Qué pasó en este caso? Porque lo que pasa es que lo único que no sabe quién lo prendió. No fueron capaces de tomar huellas del cuerpo de mi hermana. Mi hermana estaba golpeada, estaba quemada, tenía signo de defensa. Las paredes de la pared que compartía la ferretería estaba rasguñada. O sea, tu hermana estuvo sufriendo hasta el último momento. Este rasguño vos lo atribuís al momento en el cual empieza a asfixiarse por acción del fuego y trata de escapar desesperadamente de esa casa. Claro. ¿A qué hora fue el incendio? Ella apareció, en los análisis apareció que estaba alcoholizada. Macarena no era alcohólica, no tomaba bebida alcohólica y nosotros sacamos a la semana, porque tuvimos que entregar la casa a los dueños y no encontramos ni una botella de alcohol. O sea que la limpiaron en la casa. ¿Pero vos qué y crees, a ella también. Zuleika, qué crees? ¿Que este hombre le da alcohol a propósito para dejarla de alguna manera semi-inconsciente o en una situación en la cual no se pudiera defender para después prender fuego a la casa? Claro, esto fue armado, el baño de mi hermana estaba roto, hay una pelea, algo pasó ahí, nadie nos dice nada, nadie nos explica. Yo entré a sacar las cosas de mi hermana, todavía la ropa tenía olor a perfume, porque mi hermana era una chica impecable, tenía ropa nueva sin estrenar. Era la más chica de 5 hermanos, Macarena, no era una cualquiera. Se enfermó, sí, pero nosotros la protegíamos, la cuidábamos. Él nos decía que Macarena no estaba bien, nosotros íbamos al juzgado, pedíamos oficios, los oficios venían mal redactados. Esto es un abandono institucional lo que tuvo. Y encima le siguen haciendo daño, ahora de muerta, con 7 años de condena al hijo de puta este. Y perdón, porque es un cínico psicópata. Vuelvo al tema del incendio. ¿Qué exactamente arrojó el peritaje? ¿Dónde inicia el fuego? ¿En qué lugar de la casa? Inició en un colchón, que ese colchón no estaba ahí, porque ella no tenía ninguna cama ahí, ni un sillón, nada. Ese colchón lo llevaron de la pieza del nene y lo prendió en fuego ahí. Ahí se prendió fuego el colchón, se prendió fuego la tele porque estaba derretida y teniendo a centímetros el mueble de la cocina y no se prendió fuego. Está bien, pero entonces la justicia, ¿qué cree? ¿Que ella ocasionó el fuego? Porque si se inicia dentro de la casa y estaban ellos dos solos... Encerrados. Y la casa encerrada, ¿qué es lo que cree la justicia? Eso es imposible porque mi hermana estaba encerrada y la llave estaba a 10 metros. Eso fue él, la dejó encerrada y prendió fuego. Ah, bien. Él sabía todo lo que había pasado.
O sea, dejó la escena preparada para que se prendiera fuego. la alcoholiza, Y prende el dejó fuego y y cierra dejó- la casa. Claro. Eso es lo que piensan Claro. ustedes. Y dejó todo armado para que Ale salga redondo, porque él estaba ahí. Cuando nosotros la encontramos, no nos quería ayudar con ni una herramienta, tenía una ferretería, tenía 2 matones ahí apurando a mi hermano. Mi hermano desesperado para entrar porque no sabíamos qué es lo que habíamos adentro, qué es lo que estaba pasando, que ella no salía. Claro, por eso el abandono de personas, que es una figura muy pequeña para lo que sucedió, que no los dejaba pasar. Estaban tratando de rescatarlos y él no los dejaba. Eso es también No, él tenía una puerta en la ferretería que daba al patio de mi hermana. Él si él tenía intención de salvarlos o a ver qué estaba pasando ahí atrás, él rompía ese candado y entraba. Claro. Pero ¿A no qué hora hubo fue intención de esto, ayudar. Zulaika? ¿A qué hora ocurrió del día? ¿Él estaba en horario comercial? ¿Estaba trabajando? Sí, estaba jugando al ajedrez. Y mientras Él estaban estaba jugando al ajedrez. muriendo su ex mujer y su hijo en la casa contigua donde él estaba jugando al ajedrez. Claro, una pared. A donde Macarena rajuñó la pared, él estaba del otro lado. Ahora, Aparte- la casa estaba cerrada con un candado. ¿Él los encerraba con un candado? Sí, porque Maca tenía una reja y iba con candado. Y la llave estaba a 10 metros de donde estaba la puerta. Y las ventanas estaban todas cerradas. Qué desastre. Y te quiero preguntar algo, Zulaika, porque obviamente tu hermana es una de las víctimas, la otra es tu sobrino, que es hijo Sí. del asesino. Uno, a veces cuando trata de analizar la mente de un criminal, dice, bueno, una cosa es No te entra. con la mujer y otra cosa es con su propio hijo. ¿Ya tenía antecedentes de violentar al nene, de atacarlo, de golpearlo o de usarlo para lastimarla a tu hermana? Sí. Contanos un poco Sí. cómo era la situación, porque cuesta a uno que le entre en la cabeza toda la situación, ¿no? Pero matar a tu propio hijo es algo difícil de digerir hasta Es en el terrible. reino animal, ¿no? No te entra en la cabeza. Él nunca lo quiso a León, primero y principal. Sí, el primer momento que mi hermana quedó embarazada, él quiso que lo aborte. Primero y principal. No festejaba los cumpleaños, no había regalo de día de su cumpleaños, Navidad. Nosotros somos una familia que tenemos la tradición, digamos, ¿no? Que los niños en niñez la tengan. No queríamos, no pasamos por alto esas cosas. Pero claro. Él no quería esas cosas, a él no le importaba. Pero sin Después, embargo, en un él lo momento, tenía, el mi nene, hermano- ¿no? Él lo tenía, volvía golpeado, en alguna oportunidad lo vieron ustedes al nene como que no quería ir con el Que papá. León era un nene autista. Sí. Era un nene no verbal, no tenía conductas, nada. Él no se lo llevaba a León, nunca se lo llevaba. Mi hermana no le permitía que se lo lleve. Ah, tenía contacto Después ahí. una noche, mi hermana se duerme y él le saca al nene dormido. ¿Y qué hace con el nene? Mi hermana estaba dormida y le sacó el nene dormido y ella decía que lo tenía preparado para irse a otro lado. Se había llevado ropa del nene y bueno, y mi hermana se despierta en la madrugada y lo empieza a buscar y lo encuentra en un departamento que él tenía alquilado. Y Y, ahora- se lo saca al nene. ¿Por qué él tenía llave de la casa? ¿Por qué esa relación de tener el poder, ¿no? De hacer lo que quería con ellos? Porque él se creía que podía hacer lo que quería como ahora. Él era como, No sé quién lo... como el dueño, se creía, de su ex mujer y de su hijo. Sí, sí, sí. Él la humilló tanto que la dejó en las condiciones que la dejó. Y usted decía que los vecinos declararon en favor de él, que están todos comprados, los que declararon, Sí. o muchos de ellos. Sí. ¿Qué dijeron Sí, sí. contra su hermana? Y lo único que decían que mi hermana era una tóxica, que era una celosa, que era todas esas cosas, esas tonteras, son tonteras que estaba mal de la cabeza, pero él agarraba y tenía mujeres en el barrio, me llegaron muchos comentarios de mujeres que él hostigaba, era un tipo perverso. Tenía una mujer enfrente de la ferretería, tiene 1 o 2 cuadras de acá. Ajá. ¿Y cómo llega él a mucha- encerrarlos mu- aún estando separados? ¿Cómo Claro, pero ¿y cómo sí. llega, cómo él mantenía ese poder? Un poco me sumo a lo que preguntaba Cecilia. ¿Cómo él mantenía el poder de encerrarlos, por ejemplo, si eso ya no era una pareja unida, estaban divorciados, separados? Él cambiaba los candados como si nada. Es más, el día que la encontramos,
no pudimos, con el juego de llave de ella no pudimos abrir la puerta de la calle. Pero ¿cómo era esto, Zulaika, de los candados? Te lo pregunto porque nos cuesta pensar en personas viviendo en situación de encierro con candado. Uno va al zoológico y ve que ponen la cadena en la reja con el candado para que no se escapen los animales. ¿Eso le hacía a tu hermana y a su propio hijo? ¿Los encerraba con cadena y candado? Claro, ella tenía una reja en el candado y bueno, eso lo cerraba él. Pero perdón, una reja por seguridad. La reja era la reja, me imagino que era de seguridad. Claro, pero la puerta de entrada a la casa, ¿estaba cerrada también por él? Él le iba cambiando los candados. ¿Y por qué lo Eso es lo hacía? que ¿Pero cuál pasa. era la explicación? ¿Por qué lo hacía? No sabemos. No sabemos, no, yo no pude decirle por qué le cambié los candados, no tuve esa oportunidad. Tu hermana no te contaba, perdón, testigos. no te contaba tu hermana, me encierra por esto, me está haciendo esto, no te llegó a contar. No. O sea, no. ustedes en ese El momento caso no es lo que, sabían. Claro, en ese momento nosotros decíamos, se le trabó el candado, listo, no puede abrir. No, ahora nos damos cuenta, después nos llegaron las informaciones de que un vecino, uno de los testigos le cambió el candado. Es más, le fueron a reventar el candado, que no podía abrir ella, y él no quiso prestar un candado para ponerle en la puerta que lo habían roto, para abrirle, teniendo una ferretería. El vecino tuvo que ir y comprar el candado. Zulaika, ¿cuánto hace que empezó la relación de tu hermana con este asesino? Sabemos, León estaba entre los 6 y los 7 años, ¿verdad? Imagino y 8 años más o menos que estaban juntos. 8 años. ¿Y fue normal en algún momento la relación? O sea, ¿vos interactuaste con Pedro Fernández y te pareció un tipo normal en algún momento? ¿O siempre hubo algo raro alrededor de él? Siempre fue un tipo conflictivo. Vivíamos en el mismo terreno y nosotros no compartíamos con ellos. Es más, cuando nació el nene me dijo que yo nunca lo iba a conocer a León. Porque somos muy unidos. Con mi hermana me crié, mi hermana y mis hijos se criaron juntos. ¿Y había mi hermana denuncias? vivía pegada a mis hijos. ¿Había denuncias formales? ¿Tu hermana en algún momento lo denunció a él por violencia? Sí, muchas denuncias. Él tenía la tenencia de León y nunca se lo llevó. Mi hermana, para que él no le den el nene, le hizo una denuncia por abuso para trazar toda esta situación, para que no se lo lleven. No entiendo. Un día me llaman del juzgado número 8 de familia. Para entender esa situación, vos decís que tu hermana le hace una denuncia a él por abuso para que él no pueda estar con el nene. No había ocurrido el abuso. No sabemos por qué ella lo llevó a los controles. No sabemos qué pasó. Creo que no, porque la pericia salió que no está abusado el nene. Pero ella decía que él tenía intenciones con el nene. Pero esto obviamente nunca va a ser... también la abusaba. A ella también la abusaba. ¿Abusaba sexualmente de tu hermana después de separar? ¿Cuánto hacía que se habían separado, en cuanto a dejar de funcionar como pareja propiamente dicha? Es que nunca se separaron porque él la convencía y volvían. Hacía, creo que una semana me habían dicho que estaban tomando mate en la ferretería. Esto a pesar de que Antes de ella pasar esto. lo había denunciado por abusar de su propio hijo, a pesar de que según nos contás vos, él abusaba de ella, la golpeaba, la violentaba también económicamente. Igual seguían la relación. Porque lo que pasa es que él la amenazaba que le iba a sacar el nene, que la iba a dejar en la calle, que él la volvía loca, que nosotros no la queríamos. Ella tiene 2 departamentos acá, que son de ella. Nosotros le pasábamos plata todos los meses. Ella tenía su plata. Él hasta le sacó las tarjetas un día. ¿Él hoy dónde está? ¿Está preso? Sí, está en el penal. Desde que lo detuvieron está detenido. Sí. ¿Y con esta condena puede salir liberado? Estamos esperando que el fiscal Lupino tenga conciencia y no sea un juicio abreviado por 7 años. El juez le dio 24 horas para que tome la decisión si va a ser juicio abreviado o seguimos con el juicio. O sea, porque el 16 de marzo tenemos fecha. Para entender un poco la situación, Zulaika, en principio, en marzo debería ir a juicio Pedro Ernesto Fernández por el femicidio de tu hermana y por el asesinato de su propio hijo.
la pena en expectativa ahí es perpetua. Pero en el medio el fiscal llegó a un acuerdo con la defensa de él para hacer un juicio abreviado, darle 7 años de cárcel solamente por los delitos de privación ilegítima de la libertad y abandono de persona. Esta es la situación hoy. ¿Y esto cuándo se decide? ¿Mañana? 24 horas dijiste. Y tendría que ser mañana. No, o sea, mañana, el día de Navidad, o la previa de Navidad, digamos. Tendría que ser mañana. ¿Cómo? Ahí, ¿quién tiene que definir esto? ¿El juez mañana tiene que resolver o es el fiscal el que presta conformidad o no mañana? Tendría que ser el fiscal el que decide qué va a pasar. Lo que pasa es que el fiscal, Después lo va a decidir el juez. Si se opone, no hay juicio abreviado. Ahora, la querella también tiene voz en esto, por lo que tengo entendido. Los abogados de ustedes también se oponen, por supuesto, ¿no? Claro, sí. Nosotros, el abogado, nos opusimos al juicio abreviado, pero nuestra palabra no tiene peso, digamos. No tenemos decisión si va a juicio abreviado o no. Sí, el juez considera, los escucha y considera sus razones. La definición la tiene que tomar el fiscal. Sí, el fiscal decide si acompaña o no, pero el que tiene la palabra final es el juez. Por supuesto, claro. Pero si hay oposición del fiscal, ahí exactamente, ahí tienen una posibilidad de que vaya directamente. Zuleika, ustedes hicieron una marcha, ¿verdad?, en las últimas horas para pedir que se haga igual el juicio. ¿Tuvieron alguna respuesta, algún eco de todo esto? Sí, tuvimos muchas reproducciones, hicimos un TikTok pidiendo justicia por Maca y León. Tuvimos 30 millones de reproducciones. Pero digo, hicimos una marcha en la Fiscalía. Desde la Fiscalía, ¿alguien salió a hablar con ustedes? ¿Los escuchó sus razones? No, la Fiscalía no, pero el juez al escucharnos decidió, ayer era la audiencia por el juicio abreviado. ¿Y la pospuso? El juez la suspendió. ¿Por qué la suspende, perdón, Zuleika? ¿Cuál fue el motivo? Porque también ustedes estaban esperando este momento para tener una definición. ¿Por qué la suspende? ¿Cuál fue el motivo? Después que nos escuchó... ¿Decidió? Después que nos escuchó los 4 hermanos, ahí el juez decidió hablar la audiencia en ese momento. ¿Pero no sabes por qué no les dijo el motivo, por qué lo hacía? No, y por todo lo que le estamos reclamando, que nosotros no queremos juicio abreviado. No, lo que pasa es que la situación desde el sentido común no se entiende, porque el hecho de que ellos no hayan podido, más allá del origen del fuego, más allá de lo corro porque vos decís que el peritaje no pudo determinar quién fue el autor del fuego o dónde se origina, sí. En realidad un peritaje lo que determina es dónde se origina, ¿no? Ese es el punto. Pero digo, más allá del origen del fuego, el hecho de que ellos no hayan podido escapar del incendio tiene que ver con la casa bajo candado. Entonces no resiste ningún análisis el hecho de que lo desvinculen. No, él solo quiso cerrar la casa. Sí, bueno, pero hubo un incendio y la gente y las 2 personas murieron dentro porque esa casa estaba encerrada. Entonces están totalmente vinculados los hechos. No se entiende esta decisión. Es que encima ellos no podían haber salido porque la pieza de mi hermana está acá y el fuego estaba acá. Al lado, o sea que ellos tenían, si pasaban por el fuego es imposible salir. Claro. Sí, tenían que atravesar una barrera de fuego para poder escapar. ¿Ningún vecino pudo abrir las puertas? ¿Nadie en ese momento pudo tratar de ayudar? Nadie vio nada. Mi hermana vive enfrente, mi hermana Silvana vive enfrente, no se vio humo, no se escuchó explosión, nada. Claro, lo que pasa es que estaba todo cerrado, las persianas, las ventanas, hasta que filtra un poco de humo. ¿Se acuerdan del caso de la Toto de Santillán? Lo mismo. Claro, empezó a salir recién cuando se llenó todo de humo, ya estaba fallecido, por la endija del aire acondicionado. Bueno, por eso ellos no mueren por fuego, mueren por intoxicación del humo. Del monóxido. Ahí dentro. Claro, exacto. Ahora, Zuleika, uno lo que se pregunta en todo esto es, ¿el fiscal les dio alguna explicación de por qué él quiere hacer un acuerdo? ¿Por qué 7 años y no ir a juicio oral? Porque te quiero decir algo. Nos da la sensación que un jurado popular condena, sin dudarlo, por homicidio agravado a este hombre, a Pedro Ernesto Fernández. ¿Por qué el fiscal va a menos? Te lo pregunto porque muchas veces los fiscales te dicen, mirá, no tengo pruebas y si voy a juicio seguramente me voy a terminar con una absolución, no con una pena, aunque sea menor. Pero en este caso, por lo que vos contás,
Si él era un violento, que estaba denunciado, que había encerrado a su propia pareja y a su propio hijito en muchas oportunidades, lo había hecho esta vez, y la verdad que es el responsable de la muerte, no hay mucho que dudar. ¿Qué argumento te dio el fiscal? ¿A vos si es que te los dio? No, lo único que nos dicen siempre es que no hay pruebas para echarle la culpa de la muerte de ellos dos. Lo único que nos dicen, pero yo no entiendo qué pruebas quieren, más de las que presentamos, videos, fotos, audios de ella misma ejerciendo la violencia que él hacía, porque ella dejó todas las pruebas. Este mismo video lo graba él y nos manda a nosotros. ¿Qué más quieren? No sé. ¿Qué dice ese video? ¿Nos podés explicar qué dice ese video? ¿Lo vieron ustedes al video? No, por eso, ¿nos podés contar un poquito de qué se trata? No, es un video que él está grabando, hostigándola a mi hermana. Ella había ido a comprar al lado a una casa porque tenía que comprar para comer, porque él no le traía la comida. Si no, iba un inquilino a comprarle, que tenemos acá, que era amigo de ella, y él le compraba la mercadería. Ella fue a comprar gaseosa para comer, y él la grababa diciéndole que había dejado al nene solo y encerrado. Bien. Y él ya le decía, si vos tenés llave, vos entraste el otro día, porque él había entrado un día que nosotros habíamos ido al juzgado y mi hermana mandó a la chica para que limpie. Cuando vos decís, lo último por mi parte, cuando vos dijiste en un momento de la nota, ella se enfermó, ¿a qué te referís? ¿De qué se enfermó? No, Maca tenía problemas psiquiátricos, pero ella era una persona normal. Bien. Tomaba una pequeña medicación porque nosotros la llevábamos al servicio del Hospital Matanza, psiquiatría, y la mandaban a la casa. Claro, o sea, estaba tratada, podía digamos. perfectamente convivir con esto y medicada. Bien. Claro, si no tenía un tipo que la estaba hostigando, la estaba persiguiendo, la grababa, ella no tenía medicación en el cuerpo cuando le hicieron la autopsia. ¿Por qué? Porque ella tenía miedo, ella no quería dormirse, porque le sacaba el nene, porque la grababa, porque la hostigaba. Qué desastre. Él entraba a cualquier hora a casa de mi hermana. Zulaika... Le llamaba a su hijo, le llamaba. Qué desastre. ¿Te puedo pedir que repitas, por favor, el nombre de el fiscal? Solamente para estar atentos mañana a su resolución, para que él sepa también que estamos pendientes de esto, ¿sí? Sí. El fiscal es Lupino Carlos Alfredo y el juez es Dean Matías Mariano. Diane Matías Belgrán, Mariano. Bien, y Lupino... Nosotros necesitamos que tenga un juicio digno, mi hermana. No se merece, porque aparte, antes... Esto es una muerte anunciada. Totalmente claro con todo lo que nos contaste. Pedíamos oficios para que porque él nos decía que mi hermana estaba loca, nosotros íbamos a la fiscalía, al juzgado, pedíamos oficios para que la evalúen. Venían los oficios mal redactados. No querían llevarla. Mi hermana iba tranquilamente, no es que era algo forzoso. Venían un montón de policía, la ambulancia, una cosa que no lo puedo entender. Mi hermana dice, tanta gente para mí, decía. Qué desastre. Y ella iba tranquila porque ella no se negaba, porque ella hacía todo para su hijo. Zulaika, por supuesto que vamos a estar cerca de ustedes en todo este proceso judicial que están atravesando y muy pendientes de qué se resuelve a partir de todo lo que nos has contado. Gracias por esta comunicación. Gracias a usted. Queremos que se sepa la verdad, queremos saber la verdad y que él pague, porque él se burló de mi vieja, se burló de Macarena y ahora se burla de nosotros, porque es un psicópata. Y de su hijo León, también, que es una víctima. Y se negó a las pericias psiquiátricas. No debe ser casual. Gracias, Zulaika, te mandamos un abrazo, estaremos comunicándonos con vos. Mañana nos comunicaremos para ver cómo terminó esto. Gracias.